Marido llegó con la amante al tribunal y su mamá aplaudía, pero una grabación de su esposa dejó a todos mudos. El aire acondicionado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México zumbaba con un sonido monótono que apenas lograba amortiguar la tensión que flotaba en la sala número 47. Las paredes de color beige, decoradas únicamente con el escudo nacional y algunos diplomas enmarcados, parecían absorber cada palabra pronunciada en ese espacio donde se decidían destinos y se rompían vidas. Era un martes lluvioso de octubre, y las gotas golpeaban contra los ventanales con una insistencia que recordaba a Carmen Delgado su propia situación, constante, imparable y dolorosa. Carmen ajustó los puños de su blusa blanca por tercera vez en 5 minutos. Sus manos temblaban ligeramente, no por el frío que se filtraba por las ventanas mal selladas, sino por la anticipación de lo que estaba por venir. A sus 42 años, nunca imaginó que estaría sentada en un tribunal de familia, esperando que un juez decidiera sobre los restos de su matrimonio de 18 años. Su cabello castaño, recogido en un moño bajo que había peinado 3 veces esa mañana hasta conseguir la apariencia de serenidad que no sentía, enmarcaba un rostro donde se dibujaban las huellas de meses de insomnio y lágrimas contenidas. ¿Está segura de que no quiere que llame a su hermana, señora Martínez?, le preguntó en voz baja su abogado, el licenciado Héctor Vázquez, un hombre de mediana edad con bigote canoso y mirada amable que había sido recomendado por una vecina de Coyoacán. Podría ser bueno tener apoyo familiar en estos momentos. Carmen negó con la cabeza, manteniendo la vista fija en sus manos entrelazadas sobre el regazo. No, licenciado. Patricia tiene suficiente con sus propios problemas. Además, esto es algo que debo enfrentar sola. La verdad era más compleja de lo que admitía. Patricia, su hermana menor, había intentado advertirle sobre Rodrigo desde el primer día. Ese hombre tiene algo raro, Carmen. La forma en que te habla, como si fueras su empleada y no su novia, le había dicho años atrás, cuando aún vivían en el departamento familiar de la colonia Roma Norte que habían heredado de sus padres. Pero Carmen, cegada por lo que creía era amor, había interpretado la preocupación de Rodrigo por controlarla como una muestra de que la valoraba. Qué equivocada había estado. El sonido de pasos resonó en el pasillo exterior, y Carmen sintió cómo su estómago se contraía. Reconocía esa manera particular de caminar, pasos firmes, seguros, con el ritmo de alguien que está acostumbrado a que otros se aparten de su camino. Era Rodrigo. Cerró los ojos por un momento, respiró profundamente y se preparó mentalmente para verlo. La puerta se abrió con un chirrido que cortó el silencio como un cuchillo. Rodrigo Martínez entró a la sala con la misma arrogancia que Carmen recordaba de sus últimas discusiones, pero había algo diferente en él. Su traje azul marino estaba impecablemente planchado. Llevaba una corbata nueva que ella no reconocía, probablemente un regalo de su nueva compañía, y su cabello negro, ahora con algunas canas en las sienes que le daban un aire distinguido, estaba peinado con más cuidado del habitual. A sus 45 años, Rodrigo conservaba la apostura que había conquistado a Carmen cuando se conocieron en la universidad, pero ahora esa misma presencia la llenaba de una mezcla de nostalgia y repulsión. Lo que realmente desconcertó a Carmen fue que no venía solo. Detrás de él, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, caminaba una mujer joven de no más de 28 años. Era rubia, obviamente teñida, delgada, y vestía un vestido rojo que Carmen consideró completamente inapropiado para un tribunal. Sus tacones repiqueteaban contra el suelo de mosaico con un ritmo irritante que parecía calculado para llamar la atención. La mujer se colgó del brazo de Rodrigo con una familiaridad que hizo que Carmen sintiera una punzada en el pecho, no de celos, sino de indignación pura. ¿En serio trajo a esa mujer a nuestro divorcio?, murmuró Carmen a su abogado, sin apartar la mirada de la pareja que se instalaba en el lado opuesto de la sala. El licenciado Vázquez frunció el ceño. Es inusual, pero no ilegal, aunque debo admitir que es de muy mal gusto. Pero la sorpresa de Carmen no había terminado. Cuando pensó que ya había visto todo, una tercera figura apareció en el umbral de la puerta. Esperanza Martínez,
Su suegra, la mujer de 67 años, con su cabello gris perfectamente ondulado y su usual vestido de flores, entró con la dignidad de una reina que visita a sus súbditos. Sus ojos pequeños y penetrantes recorrieron la sala hasta encontrarse con los de Carmen, y en esa mirada había algo que la dejó helada, una satisfacción maliciosa que nunca había visto tan claramente. Durante 18 años, Carmen había intentado ganarse el cariño de Esperanza. Había cocinado sus platillos favoritos cada domingo. Había cuidado de ella cuando estuvo enferma de gripe. Había escuchado pacientemente sus historias repetidas sobre los buenos tiempos cuando Rodrigo era soltero. Había soportado comentarios velados sobre su manera de cocinar. En mis tiempos las mujeres sabían sazonar la comida. Sobre su carrera profesional. Una mujer que trabaja tanto fuera de casa descuida su hogar. Y sobre su incapacidad para darle nietos. Rodrigo era un niño tan hermoso, merecía tener sus propios hijos. Ahora, viendo cómo Esperanza se sentaba junto a la amante de su hijo y le sonreía como si fuera la nuera que siempre había soñado, Carmen entendió con una claridad dolorosa que todos esos años de esfuerzo habían sido en vano. Nunca había tenido una oportunidad real de ser aceptada en esa familia. «Buenos días, Carmen», dijo Rodrigo con una cortesía fría que contrastaba completamente con la intimidad que habían compartido durante casi 2 décadas. Su voz tenía esa modulación particular que usaba en las juntas de trabajo, profesional y distante. «Espero que podamos resolver esto de manera civilizada». Carmen lo miró directamente a los ojos por primera vez en meses. «Buenos días, Rodrigo. Veo que decidiste traer compañía». La joven rubia, que aún no había sido formalmente presentada, apretó el brazo de Rodrigo y le dirigió a Carmen una sonrisa que era pura provocación. «Hola, soy Sofía Herrera. Rodrigo me ha contado mucho sobre ti». La forma en que pronunció su nombre, con un dejo de lástima condescendiente, hizo que Carmen sintiera como si la hubieran abofeteado. Pero antes de que pudiera responder, Esperanza decidió intervenir. «Ay, mija», dijo dirigiéndose a Carmen con esa voz melosa que usaba cuando quería parecer comprensiva, pero en realidad estaba siendo cruel. «Qué bueno que ya estés aquí. Pensé que tal vez llegarías tarde, como siempre». Carmen nunca llegaba tarde. De hecho, había sido Rodrigo quien constantemente se retrasaba a eventos familiares, cenas románticas y compromisos sociales. Pero aparentemente, en la nueva narrativa que se estaba construyendo, ella era la culpable de todos los defectos del matrimonio. «Señora Esperanza», respondió Carmen manteniendo su compostura, «siempre he sido puntual. Usted lo sabe bien». «Bueno, mija, la puntualidad no es lo único importante en un matrimonio», replicó la mujer mayor con una sonrisa que no engañaba a nadie. «Una mujer debe saber cuidar a su esposo, hacerlo feliz en casa, darle la tranquilidad que merece después de un día de trabajo duro». Sofía asintió con entusiasmo exagerado. «Exactamente. Un hombre necesita sentirse valorado, ¿verdad, mi amor?», le dijo a Rodrigo, acariciándole el brazo de una manera que claramente buscaba provocar a Carmen. El licenciado Vázquez se aclaró la garganta. «Señoras, señores, creo que sería apropiado mantener un tono más profesional mientras esperamos al juez». Pero Esperanza no había terminado. «Ay, licenciado, disculpe. Es que una se preocupa por estos jóvenes. Mire, yo siempre le dije a mi Rodrigo que merecía una mujer que lo apreciara de verdad. Una mujer que entendiera que el matrimonio es sobre dar, no solo recibir». Carmen sintió como la rabia comenzaba a burbujar en su pecho. 18 años de dar, de ceder, de adaptarse a los horarios de Rodrigo, a sus cambios de humor, a sus decisiones unilaterales sobre dónde vivir, qué carro comprar, cómo gastar el dinero que ambos ganaban. 18 años de poner su propia carrera en segundo plano para apoyar la de él, de organizar cenas para sus clientes, de sonreír cortésmente cuando él la interrumpía en reuniones sociales para corregir lo que había dicho. «Señora Esperanza», dijo Carmen con una calma que la sorprendió a ella misma, «creo que hay muchas formas de entender lo que significa dar en un matrimonio». «Claro, mija, tienes razón», respondió Esperanza con falsa dulzura. «Por ejemplo, dar hijos. Eso es algo que toda mujer debe dar a su esposo.
Es natural, ¿no? Pero bueno, no todas las mujeres están bendecidas con esa capacidad. El comentario fue como un puñal directo al corazón. Carmen y Rodrigo habían intentado tener hijos durante los primeros 10 años de su matrimonio. Habían pasado por múltiples tratamientos de fertilidad, consultas médicas humillantes y la presión constante de familiares y amigos preguntando, ¿y para cuándo los bebés? Los médicos nunca encontraron una causa específica para su infertilidad. Esas cosas simplemente sucedían a veces, pero la familia de Rodrigo, especialmente Esperanza, siempre había insinuado que la falla era de Carmen. Sofía, que claramente había sido brifada sobre este punto débil, decidió rematar el golpe. Es tan triste cuando una pareja no puede tener la familia que sueña, ¿verdad? Pero por suerte, nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo con la persona correcta. Rodrigo no dijo nada para defender a Carmen. No la miró con compasión, no le dirigió ni siquiera una palabra de consuelo por el ataque que acababa de recibir. En cambio, apretó la mano de Sofía y asintió ligeramente, como dándole su aprobación silenciosa para continuar con la humillación. En ese momento, Carmen se dio cuenta de algo que la golpeó con más fuerza que todos los comentarios crueles. Esto no era solo una casualidad. No era solo que Rodrigo hubiera traído a su amante por falta de tacto, o que Esperanza hubiera venido a apoyar a su hijo. Esto era orquestado. Era una humillación pública deliberada, diseñada para hacerla parecer como la villana de la historia, como la esposa inadecuada que había fallado en sus deberes más básicos. «Ay, Sofía», dijo Esperanza dirigiéndose a la joven como si Carmen no estuviera presente. «Qué gusto que mi Rodrigo haya encontrado a alguien tan comprensiva. Una mujer que entiende lo que necesita un hombre de verdad. Gracias, señora Esperanza. Rodrigo me ha contado cómo usted siempre lo apoyó, incluso cuando otras personas no valoraban lo maravilloso que es». Carmen observó este intercambio con una mezcla de horror y fascinación. Era como ver una obra de teatro mal actuada, donde todos los actores habían ensayado sus líneas, pero las decían con demasiada obviedad. La complicidad entre Esperanza y Sofía era tan evidente que resultaba casi cómica, si no fuera porque estaba destruyendo los últimos vestigios de dignidad que Carmen intentaba mantener. El licenciado Vázquez le puso una mano tranquilizadora en el hombro. «Señora Carmen, ¿está bien? ¿Necesita un momento?» Carmen enderezó la espalda y miró directamente a su abogado. «Estoy perfectamente bien, licenciado. Solo estoy aprendiendo cosas nuevas sobre las personas con las que compartí casi 2 décadas de mi vida». Su voz tenía una firmeza que sorprendió a todos en la sala, incluyéndola a ella misma. Había algo liberador en finalmente ver la situación con claridad. Durante meses se había culpado a sí misma, preguntándose qué había hecho mal, cómo había fallado como esposa. Pero esta actuación coordinada de crueldad, le mostró que nunca había tenido una oportunidad real. La narrativa ya estaba escrita, y ella había sido elegida para el papel de la villana desde el principio. «Mira, Carmen», dijo Rodrigo finalmente usando ese tono paternalista que ella tanto había llegado a odiar, «sé que esto es difícil para ti, pero creo que es mejor para todos si aceptamos que nuestro matrimonio simplemente no funcionó. No hay necesidad de hacer esto más complicado de lo necesario». «¿Complicado?», repitió Carmen, sintiendo cómo algo se rompía definitivamente en su interior. «¿Traer a tu amante a nuestro divorcio es tu idea de mantener las cosas simples?» «Sofía es importante para mí», respondió Rodrigo sin un ápice de vergüenza. «No voy a esconderla como si fuera algo de lo que debo avergonzarme. Nuestro matrimonio terminó hace mucho tiempo, Carmen. Es hora de que lo aceptes». Esperanza aplaudió suavemente, como si su hijo acabara de pronunciar un discurso inspirador. El sonido de sus manos golpeándose entre sí resonó en la sala como una bofetada adicional. «Muy bien dicho, mijo. Una persona debe vivir su verdad, sin importar lo que otros piensen». Carmen los observó a los tres. Rodrigo con su arrogancia justificada, Sofía con su sonrisa victoriosa y Esperanza con su aprobación maternal, y sintió una calma extraña apoderarse de ella. Era la calma que viene después de la tempestad, cuando ya no hay nada más que perder. «Tienes razón, Rodrigo», dijo finalmente.
Nuestro matrimonio terminó hace mucho tiempo. Probablemente terminó el día que decidiste que era más fácil construir una nueva vida a mis espaldas que trabajar en la que habíamos construido juntos. Se puso de pie lentamente, alisó su falda y caminó hacia su bolsa, que había dejado en la silla contigua. Sus movimientos eran deliberados, controlados, como si estuviera ejecutando una coreografía que había ensayado mentalmente. ¿A dónde vas?, preguntó el licenciado Vázquez, preocupado por el cambio súbito en la actitud de su clienta. Solo voy a sacar algo de mi bolsa, licenciado. Algo que creo que todos deberían escuchar antes de que el juez llegue. Rodrigo frunció el ceño. ¿De qué estás hablando? Carmen sonrió por primera vez desde que había entrado al tribunal. No era una sonrisa amarga o sarcástica, sino algo más peligroso. Una sonrisa de alguien que finalmente tiene todas las cartas sobre la mesa. Estoy hablando de la verdad, Rodrigo. Esa cosa de la que tu madre dice que debes vivir, sin importar lo que otros piensen. Sacó de su bolsa un pequeño dispositivo digital, una grabadora que había comprado 3 meses atrás, cuando las sospechas sobre la infidelidad de Rodrigo se habían vuelto insoportables. La puso sobre la mesa que los separaba, presionó algunos botones y esperó. «Carmen, ¿qué diablos es eso?», preguntó Rodrigo, y por primera vez desde que había entrado a la sala, su voz no sonaba segura. «Es una grabadora, mi amor, y contiene algunas conversaciones muy interesantes que tuviste con tu madre durante los últimos meses. Conversaciones sobre cómo manejar nuestro divorcio, sobre cómo asegurarte de quedarte con la mayor parte de nuestros bienes, y sobre cómo hacer que yo parezca la culpable de todo». El color desapareció del rostro de Esperanza. Sofía dejó de sonreír y miró confundida entre Rodrigo y Carmen, claramente sin entender completamente lo que estaba sucediendo. «Eso es imposible», murmuró Esperanza. «Nosotros nunca... ¿Tú no puedes haber grabado sus conversaciones telefónicas?», completó Carmen. «En realidad, no grabé sus llamadas. Eso sería ilegal. Pero sí grabé las conversaciones que tuvieron en mi propia casa, en mi propia sala, cuando pensaron que yo estaba en el supermercado». Rodrigo se puso de pie abruptamente, haciendo que su silla se tambaleara. «Carmen, no sé de qué estás hablando, pero te sugiero que... ¿Qué, Rodrigo? ¿Que me quede callada como siempre? ¿Que acepte esta humillación con una sonrisa? ¿Que permita que tu madre y tu nueva compañía me insulten sin defenderte?». Presionó el botón de reproducción. La primera voz que se escuchó fue la de Esperanza, clara y distintiva a pesar de la calidad ligeramente distorsionada de la grabación. «Mijo, tienes que ser inteligente con esto. No puedes simplemente pedirle el divorcio y ya. Tienes que hacer que parezca que es culpa de ella, que tú fuiste el que sufrió en este matrimonio». La voz de Rodrigo respondió: «Mamá, no sé si eso es necesario. Podemos dividir todo por la mitad y terminar con esto rápidamente». «¿Estás loco?». La indignación en la voz de Esperanza era palpable. «Esa mujer te ha tenido trabajando como burro durante 18 años, ¿y ahora vas a regalarle la mitad de todo lo que has conseguido? Ni madres». En la sala del tribunal el silencio era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Sofía había dejado de aferrarse al brazo de Rodrigo y lo miraba con una expresión de confusión creciente. Esperanza había palidecido hasta un tono grisáceo que hacía juego con su cabello. La grabación continuó. «Además, mijo, tienes que pensar en Sofía. Esa muchachita no va a querer empezar una vida contigo si no tienes seguridad económica. Las mujeres jóvenes necesitan estabilidad, no como Carmen, que nunca supo valorar lo que tenía. Mamá, por favor, no empieces con eso otra vez. No, Rodrigo, escúchame bien. Carmen nunca te dio hijos, nunca supo cocinar como Dios manda, y siempre estuvo más preocupada por su trabajito que por su casa. Sofía es diferente. Ella sí va a cuidarte como mereces». Carmen observó cómo la expresión de Sofía cambiaba gradualmente de confusión a horror, mientras se daba cuenta de que había sido un tema de conversación, un objeto a ser evaluado y discutido por su novio y la madre de éste. «Pero mamá, ¿cómo voy a hacer que parezca que es culpa de Carmen? Yo fui el que... ¿El que qué, mijo? ¿El que se enamoró de otra mujer porque su esposa no lo hacía feliz? Eso es natural. Los hombres tienen necesidades.
Y si una mujer no la satisface, es culpa de ella cuando su marido busca felicidad en otro lado. En este punto, Rodrigo intentó levantarse para detener la grabadora, pero el licenciado Vázquez lo detuvo con un gesto firme. Señor Martínez, le sugiero que se siente. Esta evidencia podría ser relevante para el caso. Esa grabación es ilegal. Ella no tenía derecho a grabar conversaciones privadas. En realidad, respondió el licenciado calmadamente, las grabaciones realizadas en el domicilio propio son legales cuando se trata de conversaciones que involucran a los residentes de esa propiedad. La señora Carmen tenía todo el derecho de grabar conversaciones que ocurrían en su propia casa. La grabación siguió reproduciéndose, y la voz de Esperanza continuó con su asesoramiento maquiavélico. Mira, Rodrigo, tienes que ser estratégico. Primero, asegúrate de que tus cuentas personales estén protegidas. Mueve el dinero que puedas a cuentas que solo tú controles. Segundo, documenta todo lo que ella hace mal como esposa. Si llega tarde, si no cocina, si se queja de algo, anótalo. Tercero, cuando llegue el momento del divorcio, hazla quedar como la culpable. Que todo mundo vea que tú fuiste el esposo sufrido que hizo todo lo posible por salvar su matrimonio. No sé, mamá. Me parece muy complicado. ¿Complicado? Mijo, ¿sabes lo complicado que va a ser mantener a Sofía con la mitad de tu salario? Esa muchachita está acostumbrada a ciertas comodidades, y si no puedes dárselas, va a buscar a alguien que sí pueda. Sofía se puso de pie abruptamente, su rostro rojo de indignación. ¿En serio? ¿Así me ven? ¿Como una mantenida que solo está contigo por dinero? Rodrigo extendió la mano hacia ella. Sofía, mi amor, no es lo que parece. Mi madre solo estaba... ¿Tu madre estaba qué? ¿Planeando cómo manipular tu divorcio para que yo no me fuera contigo? ¿Hablando de mí como si fuera una prostituta cara? Esperanza intentó intervenir. Ay, mija, no te pongas así. Una mujer siempre debe pensar en su seguridad económica. Es normal que... No me diga mija, gritó Sofía. Usted no es mi madre, y claramente tampoco es la clase de mujer que yo respeto. Pero la grabación aún no había terminado. La parte más reveladora estaba por venir. Y otra cosa, Rodrigo, continuó la voz de Esperanza en la grabación. Cuando llegue el momento de la audiencia, yo voy a estar ahí. Voy a apoyarte públicamente. Y si es necesario, voy a hacer que Carmen se vea exactamente como lo que es. Una mujer amargada que no supo valorar a un buen hombre. Mamá, no creo que sea buena idea que vayas al tribunal. ¿Por qué no? Soy tu madre. Tengo todo el derecho de estar ahí. Y además quiero conocer a Sofía en acción. Quiero ver cómo maneja la presión. Porque si va a ser mi nueva nuera, necesito saber que tiene carácter. ¿Quieres que lleve a Sofía al divorcio? Por supuesto, mijo. Que Carmen vea lo que perdió. Que vea que tú encontraste una mujer mejor, más joven, más bonita. Que se dé cuenta de que sus años de mediocridad finalmente tuvieron consecuencias. Carmen detuvo la grabación y miró alrededor de la sala. El silencio era ensordecedor. Rodrigo estaba sentado con la cabeza entre las manos. Esperanza se había quedado sin palabras por primera vez en años, y Sofía los miraba a ambos con una expresión de disgusto absoluto. Bueno, dijo Carmen finalmente con una voz sorprendentemente tranquila, ahora que todos sabemos exactamente qué clase de apoyo familiar vine a enfrentar hoy, tal vez podamos tener una conversación honesta sobre lo que realmente pasó en nuestro matrimonio. Se dirigió directamente a Sofía, quien seguía de pie y visiblemente molesta. Sofía, lamento que hayas tenido que enterarte de esta manera de cómo tu novio y su madre realmente te ven. Nadie merece ser tratada como un trofeo o una inversión económica. Sofía la miró con una mezcla de sorpresa y algo que podría haber sido respeto. Yo no sabía que ellos... Lo sé, dijo Carmen gentilmente. Y también sé que probablemente te contaron una versión muy diferente de nuestra historia. Una versión donde yo era la esposa terrible, que no supo apreciar a su maravilloso esposo. Rodrigo finalmente levantó la cabeza. Carmen, por favor, no hagas esto más difícil de lo que ya es. ¿Difícil para quién, Rodrigo? ¿Para ti? ¿Para tu madre? Porque para mí ya ha sido difícil durante meses. Difícil descubrir la infidelidad. Difícil aceptar que mi matrimonio había terminado.
y especialmente difícil darme cuenta de que las personas en las que confié durante 18 años habían estado planeando mi humillación como si fuera un juego de mesa. Esperanza encontró finalmente su voz, aunque sonaba mucho menos segura que antes. Carmen, mija, tú no entiendes. Una madre siempre va a proteger a su hijo. Eso es natural. Señora Esperanza, respondió Carmen, usando el tono formal que reservaba para las ocasiones más serias. Proteger a su hijo habría sido aconsejarlo a ser honesto conmigo sobre sus sentimientos, a buscar terapia matrimonial si estaba insatisfecho, o incluso a pedirme el divorcio de manera directa y respetuosa. Lo que ustedes planearon no fue protección, fue una conspiración. La puerta de la sala se abrió en ese momento, y un funcionario del tribunal entró para anunciar que el juez estaría listo en 10 minutos. El hombre, un señor mayor con uniforme gris, echó un vistazo a la escena. Sofía de pie con los brazos cruzados, Rodrigo hundido en su silla, Esperanza pálida como un fantasma y Carmen de pie junto a una grabadora, y decidió que era mejor no preguntar. 10 minutos, repitió, y salió rápidamente. En cuanto la puerta se cerró, Sofía se dirigió a Rodrigo. Necesito hablar contigo. Ahora. Sofía, mi amor, podemos hablar después, ahora no es el momento. No, Rodrigo, ahora es exactamente el momento. Su voz había adquirido una dureza que sorprendió a todos. Necesito saber si todo lo que acabo de escuchar es verdad. Necesito saber si realmente planeas usar nuestro futuro como una herramienta para lastimar a tu esposa. Ex esposa, corrigió Esperanza automáticamente. Todavía esposa, la corrigió Carmen firmemente. El divorcio aún no es final. Sofía ignoró el intercambio y se concentró en Rodrigo. ¿Es verdad que moviste dinero a cuentas que ella no puede tocar? ¿Es verdad que has estado documentando todo lo que hace mal como esposa? Rodrigo miró desesperadamente a su madre, como si ella pudiera proporcionarle una respuesta mágica que arreglara toda la situación. Pero Esperanza estaba claramente en shock, aún procesando el hecho de que sus conversaciones privadas habían sido grabadas y ahora eran del conocimiento público. Sofía, comenzó Rodrigo, tienes que entender que el divorcio es un proceso complicado. A veces uno tiene que tomar ciertas precauciones. ¿Precauciones? ¿Así llamas a mentir y manipular? Sofía se dirigió hacia la puerta. Necesito aire fresco. Y necesito pensar. ¿A dónde vas?, preguntó Rodrigo, poniéndose de pie alarmado. Voy a caminar. Y tú vas a quedarte aquí y vas a ser honesto con tu esposa por primera vez en meses. Aparentemente. Sofía salió de la sala, dejando tras de sí el eco de sus tacones y un silencio incómodo que parecía extenderse por una eternidad. Carmen recogió su grabadora y la guardó cuidadosamente en su bolsa. Licenciado Vázquez, creo que esta evidencia podría ser relevante para nuestro caso, especialmente en lo que respecta a la división de bienes. Sin duda, señora Carmen. Esto cambia significativamente la situación. El eco de los tacones de Sofía aún resonaba en los pasillos del tribunal cuando el juez Ramón Herrera Sánchez hizo su entrada a la sala. Era un hombre de 58 años, con una barba gris bien cuidada y ojos que habían visto demasiados matrimonios destruirse para sorprenderse por cualquier drama familiar. Sus 30 años de experiencia en derecho familiar le habían enseñado que, cuando las parejas llegaban a su sala, ya habían agotado todas las posibilidades de reconciliación, y su trabajo era simplemente administrar los restos de lo que una vez fue amor. «Buenos días», dijo con voz firme mientras tomaba asiento detrás del estrado. Su toga negra se acomodó alrededor de él como las alas de un cuervo, dándole una presencia imponente que inmediatamente cambió la atmósfera de la sala. «Tengo entendido que estamos aquí para discutir los términos del divorcio entre los señores Rodrigo Martínez y Carmen Delgado de Martínez». Carmen notó cómo el juez usó su nombre completo, incluyendo el apellido de casada que ella había estado considerando abandonar. Había algo extrañamente reconfortante en escuchar su identidad completa reconocida oficialmente, después de haber sido reducida a comentarios despectivos durante los últimos 30 minutos. «Sí, señoría», respondió el licenciado Vázquez, poniéndose de pie. «Represento a la señora Carmen Delgado de Martínez». El abogado de Rodrigo, el licenciado Armando Castillo,
Un hombre corpulento de unos 50 años con un traje que le quedaba ligeramente apretado, también se levantó. Y yo represento al señor Rodrigo Martínez, señoría. El juez Herrera miró alrededor de la sala, notando la ausencia evidente. ¿Había una cuarta persona presente cuando llegué? Mi secretario mencionó que había visto a una mujer joven salir del área. Un silencio incómodo llenó la sala. Rodrigo se removió en su asiento, claramente sin saber cómo explicar la situación sin parecer aún peor de lo que ya se veía. Señoría, intervino Esperanza con una voz que intentaba sonar autoritaria pero que salió un poco temblorosa. Soy Esperanza Martínez, madre del señor Rodrigo Martínez. Estoy aquí para apoyar a mi hijo en este proceso tan difícil. El juez la estudió por un momento. Señora Martínez, aunque aprecio su deseo de apoyar a su hijo, debo recordarle que estos procedimientos son entre las partes directamente involucradas. A menos que sea llamada como testigo, su presencia no es necesaria y, de hecho, puede ser contraproducente. Carmen sintió una pequeña satisfacción al ver cómo Esperanza se encogía ligeramente ante la reprimenda judicial. Era la primera vez en años que alguien le había dicho a su ex-suegra que había líneas que no debía cruzar. Con respecto a la persona que acaba de salir, continuó el juez, ¿era relevante para este procedimiento? El licenciado Castillo se aclaró la garganta nerviosamente. Señoría, era una acompañante del señor Martínez. No estaba directamente involucrada en el procedimiento. Ya veo. El tono del juez sugería que entendía perfectamente la situación y no la aprobaba. Señor Martínez, debo recordarle que estos procedimientos requieren seriedad y respeto hacia todas las partes involucradas. Traer a terceras personas que no tienen relevancia legal puede ser interpretado como una falta de respeto hacia este tribunal y hacia su esposa. Ex-esposa, murmuró Rodrigo, pero lo dijo tan bajo que solo Carmen y su abogado lo escucharon. Aún esposa, señor Martínez, corrigió el juez firmemente. Hasta que este tribunal finalice estos procedimientos, ustedes siguen casados legalmente, con todas las obligaciones y derechos que eso conlleva. Carmen observó cómo Rodrigo se hundía un poco más en su silla. Era evidente que había esperado que la audiencia fuera simplemente una formalidad, un trámite burocrático donde él podría imponer sus términos sin mayor resistencia. Ahora, continuó el juez Herrera, abriendo el expediente frente a él, tengo aquí la petición inicial de divorcio presentada por el señor Martínez. Las causales citadas son incompatibilidad de caracteres y diferencias irreconciliables. ¿Es correcto esto? Sí, señoría, respondió el licenciado Castillo. Y veo que la señora Martínez ha presentado una contestación donde disputa algunos de los términos propuestos para la división de bienes. ¿Es esto correcto, licenciado Vázquez? Correcto, señoría. Y tenemos evidencia adicional que consideramos relevante para la determinación equitativa de la división de bienes matrimoniales. El juez levantó una ceja. ¿Evidencia adicional? Carmen sintió como su corazón se aceleraba. Este era el momento. Miró a Rodrigo, que se había puesto visiblemente tenso, y luego a Esperanza, cuyo rostro había adquirido un tono grisáceo. Sí, señoría. Mi clienta tiene grabaciones de conversaciones relevantes que creemos demuestran un intento deliberado de ocultar bienes matrimoniales y manipular el proceso de divorcio. El licenciado Castillo se puso de pie abruptamente. Objeción, señoría. Cualquier grabación realizada sin consentimiento sería inadmisible. Licenciado Castillo, respondió el juez pacientemente. Esto no es un juicio penal. Las reglas de evidencia son diferentes en los procedimientos de derecho familiar. Además, permítame escuchar la evidencia antes de determinar su admisibilidad. Se dirigió a Carmen directamente. Señora Martínez, ¿puede explicar la naturaleza de estas grabaciones? Carmen se puso de pie lentamente. Durante meses había ensayado mentalmente este momento, pero ahora que estaba aquí, se sintió extrañamente calmada. Señoría, durante los últimos 3 meses de nuestro matrimonio, cuando comencé a sospechar que mi esposo estaba siendo deshonesto conmigo sobre varios asuntos, instalé una grabadora en nuestra sala. Las conversaciones que grabé ocurrieron en mi propio hogar, entre mi esposo y su madre, mientras yo estaba presente en la casa, aunque no en la habitación.
¿Y cuál es la relevancia de estas conversaciones para este procedimiento? Carmen miró directamente a Rodrigo antes de responder. Las conversaciones revelan un plan deliberado para ocultar bienes matrimoniales, manipular el proceso de divorcio para hacer que yo apareciera como la parte culpable, y estrategias específicas para asegurar que mi esposo retuviera la mayor parte de nuestros bienes compartidos mediante engaño. El silencio en la sala era tan denso que se podía escuchar el zumbido del aire acondicionado. Esperanza se había puesto pálida, y Rodrigo miraba fijamente sus manos entrelazadas. «Licenciado Vázquez», dijo el juez, «proceda a presentar la evidencia». Carmen sacó nuevamente la grabadora de su bolsa, pero esta vez sus manos no temblaban. El pequeño dispositivo parecía insignificante en la formal sala del tribunal, pero contenía información que cambiaría el curso de su vida para siempre. «Señoría, esta grabación fue realizada el 15 de septiembre del año en curso, aproximadamente a las 3 de la tarde, en la sala de nuestro domicilio en la colonia Condesa». Presionó el botón de reproducción, y una vez más la voz de Esperanza llenó la sala. «Rodrigo, ya hablé con mi compadre Esteban, el que trabaja en el banco. Dice que es muy fácil abrir cuentas nuevas sin que tu esposa se entere, especialmente si las pones a nombre de un familiar». La voz de Rodrigo sonaba dubitativa. «Mamá, no sé si eso es legal». «¿Legal? Mijo, es tu dinero. Tú lo ganaste con tu trabajo. ¿Por qué debería llevarse la mitad una mujer que nunca te apreció?» El juez Herrera se inclinó hacia adelante, escuchando atentamente. Carmen observó cómo el rostro del magistrado se endurecía gradualmente mientras la conversación continuaba. «Pero mamá, también es su dinero. Ella trabajó todos estos años, contribuyó a la casa. Ay, por favor, ¿su trabajito de oficina? Rodrigo, tú ganas 3 veces más que ella. Y además, ¿de qué sirvió su dinero si nunca pudo darte hijos? Una mujer que no puede dar hijos no merece quedarse con la mitad de lo que un hombre trabajó para su familia». Carmen vio cómo el juez tomaba notas rápidamente. La crueldad casual de los comentarios de Esperanza estaba quedando registrada oficialmente. La grabación continuó con detalles específicos sobre cuentas bancarias, inversiones e incluso propiedades que Carmen desconocía completamente. Escuchó sobre un departamento en Polanco que Rodrigo había comprado como inversión 6 meses atrás, usando dinero de una cuenta que supuestamente había cerrado años antes. «Y otra cosa, mijo», continuaba la voz de Esperanza, «tienes que empezar a documentar todo lo que hace mal. Cada vez que llegue tarde, cada vez que no tenga la cena lista, cada vez que se queje de algo. Vas a necesitar pruebas de que fue una mala esposa. Mamá, eso me parece muy extremo». «¿Extremo? Lo extremo sería perder la mitad de tu patrimonio por ser demasiado caballeroso. Las mujeres modernas usan las leyes de divorcio para aprovecharse de los hombres buenos. Tú no vas a ser una víctima más». En este punto, Carmen notó que el licenciado Castillo estaba tomando notas frenéticamente, probablemente tratando de desarrollar una estrategia de defensa sobre la marcha. Rodrigo había puesto su cabeza entre las manos nuevamente, y Esperanza miraba al juez con una expresión que mezclaba desafío y miedo. Pero la parte más reveladora estaba por venir. Carmen sabía que esta siguiente sección sería la que sellaría el destino de Rodrigo en términos de la división de bienes. «Y Rodrigo, hay algo más que necesitas saber», decía la voz de Esperanza en la grabación. «Hablé con Sofía ayer». «¿Hablaste con Sofía? ¿Por qué?» «Porque necesito saber qué clase de mujer es, mijo. Si va a ser mi nueva nuera, tengo que asegurarme de que entienda cómo funcionan las cosas. Mamá, por favor no metas a Sofía en esto. Ya la metí, y déjame decirte que esa muchachita es mucho más inteligente de lo que pensé. Sabe exactamente lo que necesita para ser feliz, y no va a conformarse con las migajas que te queden después de que Carmen se lleve la mitad». Carmen pausó la grabación y miró al juez. «Señoría, lo que viene a continuación revela no solo el plan para ocultar bienes, sino también la manipulación de terceras personas para influir en mi esposo durante el proceso de divorcio». El juez asintió. «Continúe, señora Martínez». Carmen reanudó la reproducción. «Sofía me dijo que necesita saber que ustedes van a tener seguridad económica antes de comprometerse completamente. Habló de querer una casa propia
no un departamento rentado. Habló de querer viajar, de tener hijos en un ambiente de estabilidad financiera. Mamá, Sofía nunca me ha presionado por dinero. Claro que no te ha presionado directamente, mijo. Las mujeres inteligentes no lo hacen así. Pero me dejó muy claro que sus expectativas son altas, y que si tú no puedes cumplirlas, hay otros hombres que sí pueden. Hubo una pausa en la grabación, y luego la voz de Rodrigo sonó derrotada. ¿Qué sugieres que haga? Ya te dije. Protege tu dinero ahora, antes de que sea demasiado tarde. El departamento de Polanco ya está a mi nombre, así que Carmen no puede tocarlo. Pero necesitas mover más cosas. Tu participación en la empresa, tus inversiones, todo. El juez Herrera dejó de escribir y miró directamente a Rodrigo. Señor Martínez, ¿es cierto que tiene propiedades a nombre de terceros que no fueron declaradas en los documentos iniciales de este procedimiento? Rodrigo levantó la cabeza lentamente. Su rostro había perdido todo rastro de la arrogancia que había mostrado al entrar a la sala. Señoría, yo necesito consultar con mi abogado. Por supuesto, respondió el juez secamente. Pero le recuerdo que ocultar bienes matrimoniales durante un procedimiento de divorcio es una violación seria de las órdenes de este tribunal. El licenciado Castillo se inclinó hacia Rodrigo y comenzó a susurrarle urgentemente al oído. Carmen no podía escuchar lo que decían, pero podía imaginar que el consejo no era optimista. «Hay más, señoría», dijo Carmen, interrumpiendo la conferencia entre Rodrigo y su abogado. «Proceda», respondió el juez. La grabación continuó con una conversación aún más reveladora. «Y otra cosa, Rodrigo. Cuando llegue el momento de la audiencia voy a estar ahí contigo. Voy a llevar a Sofía y vamos a hacer que Carmen se vea exactamente como lo que es. Una mujer fracasada que no supo valorar lo que tenía. Mamá, no creo que sea apropiado llevar a Sofía a la audiencia». «¿No apropiado?» «Mijo, es perfectamente apropiado que un hombre muestre que ha seguido adelante con su vida. Que Carmen vea que encontraste algo mejor. Que se dé cuenta de lo que perdió por ser una esposa mediocre. Pero no se va a ver mal, como si estuviera restregándoselo en la cara». «Exactamente. Eso es precisamente lo que quieres hacer. Quieres que ella se sienta tan humillada que acepte cualquier acuerdo que le ofrezcas, solo para terminar con todo rápidamente». Carmen detuvo la grabación otra vez. «Señoría, creo que esta evidencia demuestra claramente que la presencia de la señora Sofía Herrera en esta audiencia no fue casual, sino parte de una estrategia deliberada de intimidación y humillación». Esperanza finalmente encontró su voz. «Eso no es cierto, yo solo quería apoyar a mi hijo». El juez la miró con una expresión que había congelado a muchos testigos hostiles a lo largo de los años. «Señora Martínez, le sugiero que guarde silencio a menos que sea directamente interrogada». Se dirigió al licenciado Castillo. «Licenciado, su cliente desea hacer alguna declaración sobre la evidencia presentada». El abogado de Rodrigo parecía un hombre que acababa de darse cuenta de que estaba defendiendo un caso perdido. «Señoría, necesitaríamos tiempo para revisar esta evidencia y preparar una respuesta apropiada». «Entiendo. Sin embargo, hay asuntos inmediatos que deben ser addressed. Señor Martínez, ¿admite usted que tiene propiedades o cuentas bancarias que no fueron declaradas en los documentos iniciales de este procedimiento?» Rodrigo miró desesperadamente a su abogado, quien asintió resignadamente. «Sí, señoría. Hay algunos activos que no fueron incluidos inicialmente, y estos activos fueron adquiridos con fondos matrimoniales durante el período de su matrimonio». Otra pausa, otra mirada desesperada hacia su abogado. «Sí, señoría». El juez tomó más notas. «Muy bien. Ordeno que dentro de 48 horas, usted proporcione una declaración completa y verificada de todos sus activos, incluyendo pero no limitándose a propiedades, cuentas bancarias, inversiones, participaciones en negocios y cualquier otro bien de valor que haya sido adquirido durante su matrimonio». «Sí, señoría. Además, hasta que esta corte pueda revisar completamente la situación financiera, ordeno que todos los activos matrimoniales permanezcan congelados. Esto significa que no se pueden vender, transferir o disponer de ninguna manera sin orden específica de este tribunal.
Carmen sintió una oleada de alivio mezclada con satisfacción. Finalmente, después de meses de sentirse impotente, el sistema legal estaba trabajando a su favor. «Hay algo más, señoría», dijo, sacando otro dispositivo de su bolsa. «Tengo una segunda grabación que creo que es relevante para entender el patrón de comportamiento de mi esposo». El licenciado Castillo se puso de pie. «Señoría, objetamos la introducción de evidencia adicional sin previo aviso». «Overruled», respondió el juez. «Señora Martínez, proceda, pero sea concisa». Esta segunda grabación era más reciente. Había sido hecha apenas 2 semanas antes. Carmen la había grabado después de que Rodrigo llegara tarde a casa una noche, claramente después de haber estado bebiendo, y había tenido una conversación telefónica con alguien mientras pensaba que ella estaba dormida. «Sí, mi amor, ya casi termino con todo esto», decía la voz de Rodrigo en la grabación. «Mi abogado dice que en un mes máximo estoy libre». La voz que respondía era claramente femenina, aunque distorsionada por la mala calidad de la transmisión telefónica. «¿Y qué va a pasar con la casa?» «La casa se va a vender, pero yo ya tengo todo arreglado para que la mayor parte del dinero vaya a cuentas que ella no conoce. Mi mamá me ayudó a mover todo hace meses». «¿Y ella no sospecha nada?» «Carmen, por favor, esa mujer está tan deprimida que apenas puede funcionar. No se ha dado cuenta de nada. Para cuando se dé cuenta de lo que pasó, ya va a ser demasiado tarde para hacer algo». Carmen había tenido que pausar la grabación esa noche porque las lágrimas no la dejaban escuchar más. Pero ahora, reproduciéndola en el tribunal, sintió solo una determinación fría y clara. La grabación continuó. «¿Y después qué? ¿Nos vamos a casar?» «Por supuesto, mi amor. Tan pronto como el divorcio sea final. Y va a ser perfecto porque vamos a tener todo el dinero que necesitamos para empezar nuestra vida juntos». «¿No te da pena engañar así a tu esposa?» Hubo una pausa y luego Rodrigo rió. «¿Pena? Sofía, esa mujer me tuvo trabajando como esclavo durante 18 años. Nunca me dio hijos. Nunca supo cocinar decentemente. Siempre estaba quejándose de algo. Yo me merezco ser feliz. Y si eso significa que ella tiene que pagar el precio, pues que lo pague». Carmen detuvo la grabación. En la sala reinaba un silencio absoluto. Incluso Esperanza parecía choqueada por la frialdad en la voz de su hijo. El juez Herrera había dejado de tomar notas y miraba directamente a Rodrigo con una expresión que no auguraba nada bueno para él. «Señor Martínez», dijo finalmente, «en mis 30 años administrando casos de derecho familiar, he visto muchas situaciones deplorables. Pero rara vez he presenciado un caso donde una parte haya actuado con tal deliberada malicia y engaño hacia su cónyuge». Rodrigo abrió la boca para responder, pero el juez levantó la mano para silenciarlo. «No he terminado. Lo que he escuchado aquí hoy no solo constituye ocultación de bienes matrimoniales, sino también una violación fundamental de la confianza que debe existir durante estos procedimientos. Más allá de eso, representa un nivel de crueldad hacia su esposa que encuentro personalmente repugnante». El magistrado se puso de pie, y todos en la sala hicieron lo mismo automáticamente. «Este tribunal ordena lo siguiente. Primero, todos los bienes matrimoniales quedan inmediatamente bajo la supervisión de un administrador designado por la Corte hasta que se pueda realizar una evaluación completa. Segundo, el señor Martínez tiene 24 horas, no 48, para proporcionar documentación completa de todos sus activos. Tercero, se iniciará una investigación formal sobre posible desacato al tribunal y ocultación de bienes». Carmen sintió que sus piernas estaban a punto de fallarle. Había esperado que las grabaciones le ayudaran en su caso, pero no había anticipado una respuesta tan contundente del juez. «Cuarto», continuó el magistrado, «dadas las circunstancias excepcionales de este caso y la evidencia de manipulación y engaño deliberado, ordeno que la señora Carmen Delgado de Martínez reciba custodia temporal de la residencia matrimonial y que se le proporcione acceso inmediato a todas las cuentas bancarias conjuntas para sus gastos de manutención». Rodrigo finalmente encontró su voz. «Señoría, eso es injusto. Yo necesito acceso a mi dinero para vivir». El juez lo miró con desdén. «Señor Martínez, usted creó esta situación con su comportamiento.
Si necesita dinero para sus gastos básicos, puede presentar una petición formal a este tribunal con documentación apropiada. Pero sus días de manipular el sistema financiero a expensas de su esposa han terminado. Se dirigió a Esperanza. Señora Martínez, aunque usted no es parte formal de este procedimiento, su participación en el plan para defraudar a su nuera está claramente documentada. Le sugiero encarecidamente que busque consejo legal independiente, porque podría enfrentar consecuencias civiles por sus acciones. Esperanza se había quedado sin palabras por completo. Por primera vez en los 18 años que Carmen la conocía, su suegra no tenía nada que decir. Este tribunal se suspende hasta el viernes a las 10:00 am, momento en el cual revisaremos la documentación financiera completa y procederemos con la determinación final de la división de bienes. Señores abogados, espero que utilicen este tiempo sabiamente para asesorar a sus clientes sobre las serias consecuencias de las acciones que han salido a la luz hoy. El juez salió de la sala, dejando tras de sí un silencio denso y cargado de tensión. Carmen se sentó lentamente, sintiendo como si acabara de despertar de una pesadilla de 18 años. Por primera vez en meses, tal vez en años, sintió que podía respirar completamente. El licenciado Vázquez le puso una mano en el hombro. Señora Carmen, ¿cómo se siente? Ella lo miró y sonrió. Una sonrisa real, no forzada. Me siento libre, licenciado. Por primera vez en mucho tiempo me siento completamente libre. Rodrigo y su abogado salieron rápidamente de la sala, claramente necesitando discutir estrategias de emergencia. Esperanza los siguió, caminando como si hubiera envejecido 10 años en las últimas 2 horas. Carmen permaneció sentada por unos minutos más, absorbiendo lo que había sucedido. Había entrado a esa sala esperando ser humillada y maltratada. En cambio, había encontrado su voz, había defendido su dignidad y había logrado que se hiciera justicia. Cuando finalmente salió del tribunal, el sol había comenzado a asomarse entre las nubes. La lluvia había parado, y la Ciudad de México se veía lavada y renovada. Carmen respiró profundamente el aire húmedo y se dirigió hacia su carro, sabiendo que su vida había cambiado para siempre, y por primera vez en mucho tiempo, ese cambio le parecía una bendición, no una maldición. 3 días después de la audiencia que había cambiado todo, Carmen se encontraba en la cocina de su casa en la colonia Condesa, preparando café mientras observaba cómo los primeros rayos del sol de noviembre se filtraban a través de las cortinas de lino blanco. Era extraño estar sola en esa casa que había compartido con Rodrigo durante 15 años, pero por primera vez en meses, la soledad no se sentía como abandono, sino como libertad. El timbre del teléfono interrumpió sus pensamientos. Era su hermana Patricia, quien había estado llamando religiosamente cada mañana desde que Carmen le había contado sobre los eventos en el tribunal. «Buenos días, hermana. ¿Cómo amaneciste?» «Bien, Pati. Mejor de lo que esperaba, la verdad». Carmen se sirvió el café y se sentó en la mesa del desayuno, la misma donde había comido con Rodrigo miles de mañanas. «Dormí toda la noche de corrido por primera vez en semanas». «Me alegra escuchar eso. ¿Has sabido algo más de Rodrigo o de la bruja de su madre?» Carmen no pudo evitar sonreír ante la descripción de Patricia. Su hermana nunca había sido particularmente diplomática cuando se trataba de expresar sus opiniones. No directamente, pero el licenciado Vázquez me llamó ayer en la tarde. Parece que Rodrigo está desesperado por llegar a un acuerdo antes de la audiencia del viernes. ¿En serio? ¿Qué tipo de acuerdo? Quiere evitar que el caso se haga público. Al parecer, sus jefes en la constructora ya se enteraron de la situación a través de no sé qué contactos y están preocupados por la reputación de la empresa. Imagínate, un ejecutivo que oculta bienes y engaña a su esposa no es exactamente la imagen que quieren proyectar. Patricia se rió con satisfacción. Perfecto. Ese hombre siempre fue demasiado arrogante para su propio bien. ¿Y qué le dijiste al licenciado? Que considere cualquier propuesta que Rodrigo quiera hacer, pero que no voy a aceptar nada que no sea completamente justo. Ya no tengo prisa por terminar esto, Patty. Tengo tiempo para hacer las cosas bien. Era cierto. Los últimos 3 días habían sido una revelación para Carmen. Sin la presión constante de lidiar con Rodrigo,
sin tener que caminar en puntas de pie alrededor de sus cambios de humor, sin tener que justificar cada decisión que tomaba. Había redescubierto partes de su personalidad que había olvidado que existían. Había vuelto a escuchar música mientras cocinaba. Había retomado la lectura de novelas que había abandonado porque Rodrigo las consideraba pérdida de tiempo. Incluso había llamado a algunas amigas con las que había perdido contacto durante los años de matrimonio. «Carmen, hay algo que quiero preguntarte», dijo Patricia, y el tono de su voz se volvió más serio. «¿Realmente estás bien? No me refiero a los aspectos legales o económicos. Me refiero a ti, emocionalmente. Fueron 18 años de tu vida». Carmen pausó con la taza de café a medio camino hacia sus labios. Era una pregunta que se había estado haciendo a sí misma durante los últimos días. ¿Estaba bien? ¿Debería estar llorando la pérdida de su matrimonio en lugar de sintiendo esta extraña sensación de alivio? ¿Sabes qué, Patty? Creo que estoy mejor de lo que debería estar. Y eso me dice algo importante sobre cómo estaban realmente las cosas. ¿Qué quieres decir? Si hubiera perdido algo valioso, algo que realmente me hacía feliz, estaría devastada. Pero en lugar de eso, me siento como si hubiera escapado de una prisión que ni siquiera sabía que existía. Era verdad. Carmen había estado tan acostumbrada a la rutina de acomodarse a los deseos de Rodrigo, de anticipar sus necesidades, de evitar conflictos, que había olvidado cómo se sentía tomar decisiones basadas únicamente en sus propios deseos. Había olvidado cómo se sentía no tener que justificar por qué quería ver cierta película, o por qué prefería comer en cierto restaurante, o por qué disfrutaba las conversaciones con ciertas personas que Rodrigo encontraba aburridas. Además, continuó Carmen, escuchar esas grabaciones me hizo entender que el hombre que pensé que amaba probablemente nunca existió realmente. El Rodrigo que conocí en la universidad, el que me cortejó, el que me pidió matrimonio, tal vez era solo una actuación. Tal vez siempre fui solo un accesorio conveniente para su vida. Carmen, no digas eso. Estoy segura de que al principio había amor real. Tal vez, pero incluso si lo había, es evidente que murió hace mucho tiempo. Y yo estaba tan ocupada tratando de resucitarlo que no me di cuenta de que me estaba muriendo en el proceso. El timbre de la puerta interrumpió su conversación. Carmen miró por la ventana y vio un automóvil que no reconocía estacionado frente a su casa. Era un Jetta blanco, relativamente nuevo, con una mujer joven sentada en el asiento del conductor. «Patty, te tengo que colgar. Alguien está en la puerta». «¿Rodrigo?» «No, es una mujer. No reconozco el carro». «Ten cuidado, Carmen. Después de todo lo que ha pasado, no sabemos de qué es capaz esa gente». Carmen colgó el teléfono y se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo al mirar por la mirilla. La mujer que estaba parada en su porche era Sofía Herrera, pero se veía completamente diferente a como se había visto en el tribunal. Ya no llevaba el vestido rojo provocativo ni el maquillaje perfecto. En su lugar, vestía jeans, una blusa blanca sencilla y tenía el cabello recogido en una cola de caballo. Se veía más joven, más vulnerable y definitivamente más auténtica. Carmen dudó por un momento. Parte de ella quería simplemente ignorar el timbre y esperar a que Sofía se fuera. Pero otra parte, la parte que había encontrado su voz en el tribunal, sintió curiosidad. ¿Qué podría querer la amante de su esposo con ella? Abrió la puerta, pero mantuvo la cadena de seguridad puesta. «Sofía». «Hola, Carmen. Sé que esto es extraño y entiendo si no quieres hablar conmigo. Pero, ¿podríamos conversar unos minutos? Por favor». Había algo en la voz de Sofía que Carmen no había escuchado antes. Era humildad, tal vez incluso vulnerabilidad. Era completamente diferente del tono provocativo que había usado en el tribunal. ¿De qué quieres hablar? Sobre lo que pasó en el tribunal. Sobre cosas que no sabía. Sobre cosas que necesito que sepas. Carmen estudió el rostro de la mujer joven. No vio hostilidad o manipulación, solo una especie de urgencia desesperada. Después de un momento de consideración, quitó la cadena y abrió la puerta completamente. «Está bien, pero que sea rápido. Sofía entró nerviosamente, mirando alrededor de la casa con una expresión que Carmen no pudo descifrar. ¿Era curiosidad? ¿Culpa? ¿Envidia? «Es hermosa tu casa.
dijo Sofía, y sonaba sincera. Rodrigo nunca me la había descrito así. ¿Cómo te la había descrito? Sofía se sonrojó ligeramente. Como algo que necesitaba ser mejorado. Dijo que era demasiado femenina. Demasiado... no sé. Dijo que reflejaba tu falta de buen gusto. Carmen sintió una punzada familiar de dolor, pero esta vez fue rápidamente reemplazada por indignación. Esa casa había sido su proyecto de amor durante años. Había elegido cada color, cada mueble, cada detalle decorativo con cuidado y cariño. Había sido su santuario, su expresión creativa, su manera de crear un hogar acogedor para su familia. Bueno, dijo Carmen secamente. Aparentemente Rodrigo tenía muchas opiniones sobre mí que nunca compartió directamente conmigo. Eso es exactamente de lo que quiero hablar contigo. Sofía se retorció las manos nerviosamente. Carmen, hay cosas que dijeron en esas grabaciones que no coinciden para nada con lo que Rodrigo me había contado sobre ti. Carmen le indicó que se sentara en la sala, y ella tomó asiento en el sillón opuesto. ¿Qué te había contado? Me dijo que tú eras... bueno, que eras una esposa difícil, que siempre estabas quejándote, que nunca estabas contenta con nada, que lo hacías sentir como si nada de lo que hacía fuera suficiente. Carmen sintió una risa amarga subir por su garganta. Interesante. ¿Qué más te dijo? Que tú nunca habías querido realmente estar casada con él, que solo lo habías usado para seguridad económica, que nunca habías sido afectuosa con él, que siempre ponías tu carrera antes que tu matrimonio. ¿Y tú le creíste? Sofía bajó la mirada. Sí. Quiero decir, ¿por qué iba a mentirme? Yo nunca había estado con un hombre casado antes, Carmen. Rodrigo fue el primero, y cuando me dijo que su matrimonio había terminado emocionalmente hace años, que ustedes solo estaban juntos por conveniencia, pensé que... ¿Pensaste que lo estabas salvando de una situación terrible? Algo así. Sofía levantó la mirada, y Carmen vio lágrimas en sus ojos. Pero escuchar esas grabaciones, escuchar cómo él y su madre hablaban de ti, de mí, de toda la situación, me di cuenta de que no era la persona que pensé que era. Carmen sintió una extraña mezcla de satisfacción y lástima. Satisfacción de que finalmente alguien más viera a Rodrigo como realmente era, y lástima por esta mujer joven que había sido manipulada tanto como ella, solo de manera diferente. ¿Qué fue lo que más te sorprendió de las grabaciones? Sofía se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. La manera en que hablaba de ti era tan cruel, tan fría, y la manera en que hablaba de mí tampoco era mucho mejor, como si fuéramos objetos que él podía usar y descartar según su conveniencia. Carmen asintió. Bienvenida a mi mundo, Sofía, aunque me imagino que tu despertar fue más rápido que el mío. A mí me tomó 18 años darme cuenta. ¿Realmente fue tan malo durante todos esos años? Carmen consideró la pregunta cuidadosamente. No siempre. Al principio, cuando éramos jóvenes, creo que había amor real, pero ahora me doy cuenta de que incluso entonces había señales que decidí ignorar. Rodrigo siempre tuvo esta necesidad de controlar las situaciones, de ser el centro de atención, de tener la última palabra. Al principio lo interpreté como confianza, como liderazgo, pero con el tiempo se volvió más y más dominante. ¿Te engañó antes conmigo? La pregunta era directa, y Carmen apreciaba la honestidad. No lo sé con certeza, pero sospecho que sí. Hubo períodos donde su comportamiento cambiaba, donde de repente tenía muchas reuniones de trabajo nocturnas, donde se volvía más crítico conmigo sin razón aparente. Ahora me doy cuenta de que probablemente estaba proyectando su culpa sobre mí. Sofía se quedó en silencio por un momento. Carmen, hay algo más que necesitas saber, algo que no salió en las grabaciones. Carmen sintió que su estómago se tensaba. ¿Qué? Rodrigo me ha estado presionando para que me mude con él. Dice que ya encontró un departamento nuevo, que quiere que empecemos a vivir juntos oficialmente tan pronto como el divorcio sea final. ¿Y qué le dijiste? Antes del tribunal estaba emocionada. Pensé que era el siguiente paso natural en nuestra relación. Pero ahora... Sofía pausó y miró directamente a Carmen. Ahora me doy cuenta de que no conozco realmente a este hombre, y si pudo engañarte a ti durante tanto tiempo,
¿Qué me garantiza que no me va a engañar a mí también? Carmen sintió una extraña sensación de solidaridad con esta mujer que técnicamente había sido su rival. Sofía, puedo decirte que Rodrigo es muy bueno manipulando situaciones para conseguir lo que quiere, pero también puedo decirte que ahora que has visto su verdadera naturaleza, nunca va a poder engañarte completamente otra vez. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que el conocimiento es poder. Ahora sabes de qué es capaz. Sabes cómo piensa realmente. Si decides continuar con él, al menos lo harás con los ojos abiertos. Sofía se quedó pensativa por un momento. ¿Puedo preguntarte algo más? Claro. ¿Cómo te sientes sobre nosotras? ¿Sobre el hecho de que yo fui parte de la destrucción de tu matrimonio? Carmen consideró la pregunta cuidadosamente. Era algo que había estado pensando desde el tribunal. ¿Sabes qué, Sofía? Al principio estaba furiosa contigo. Te odiaba sin siquiera conocerte. Pero ahora me doy cuenta de que tú fuiste manipulada también. Rodrigo te mintió sobre nuestra situación. Te hizo creer que yo era la villana de la historia. Te usó como una herramienta para lastimarme. Pero aún así yo decidí estar con un hombre casado. Sí, eso es cierto. Y no puedo decir que no me dolió. Pero la responsabilidad principal era de Rodrigo. Él era el que estaba casado. Él era el que hizo votos. Él era el que debía proteger nuestro matrimonio. Sofía comenzó a llorar nuevamente. Lo siento mucho, Carmen. Siento haber sido parte de esto. Siento haber creído sus mentiras. Siento haber ido al tribunal y haber sido cruel contigo. Carmen sintió una compasión inesperada hacia esta mujer joven. Sofía, eras joven y estabas enamorada. Rodrigo es muy convincente cuando quiere serlo. No eres la primera mujer que ha caído en sus trucos. Y probablemente no serás la última. ¿Qué quieres decir con eso? Carmen suspiró. Quiero decir que si Rodrigo pudo engañarnos a ambas, probablemente tiene un patrón de comportamiento. Los hombres como él no cambian, solo encuentran nuevas víctimas. ¿Crees que me va a engañar? Honestamente, sí. Tal vez no inmediatamente, pero eventualmente. Especialmente si te vuelves inconveniente o si aparece alguien que le parece más atractivo. Sofía se limpió las lágrimas y enderezó la espalda. ¿Qué debo hacer? Carmen se inclinó hacia adelante. Sofía, no puedo tomar esa decisión por ti, pero puedo decirte que ahora tienes información que yo no tuve durante 18 años. Puedes hacer una decisión informada. ¿Qué harías tú en mi lugar? Yo correría tan rápido como pudiera y nunca miraría atrás. Pero yo tengo 18 años de experiencia con Rodrigo. Tú tienes que decidir si quieres arriesgarte a tener la misma experiencia. Se quedaron sentadas en silencio por varios minutos. Carmen podía ver que Sofía estaba procesando toda la información, luchando con decisiones que cambiarían el curso de su vida. Carmen, dijo Sofía finalmente, hay algo más que necesitas saber, algo que Rodrigo no sabe que yo sé. ¿Qué? Ayer fui a ver a su madre. Quería hablar con ella sobre lo que había pasado en el tribunal, sobre las grabaciones. Carmen sintió una punzada de curiosidad. ¿Y qué te dijo? No fue lo que me dijo, fue lo que vi. Sofía pausó, como si estuviera decidiendo cuánto revelar. Carmen, creo que hay más dinero escondido del que salió en las grabaciones. Mucho más. ¿Qué quieres decir? Cuando llegué a su casa estaba hablando por teléfono con alguien. No me vio entrar porque estaba en el jardín trasero. La escuché hablando sobre cuentas en bancos extranjeros, sobre propiedades en otros países. Mencionó específicamente algo sobre una cuenta en las Islas Caimán. Carmen sintió que su sangre se helaba. ¿Islas Caimán? Sí. Y también mencionó algo sobre un fideicomiso que se había establecido hace años. Algo sobre proteger el dinero de futuras esposas problemáticas. ¿Futuras esposas? ¿Como en plural? Sofía asintió. Eso es lo que me hizo entender que esto no era algo nuevo para él, que tú no eras la primera esposa que había engañado, y que yo probablemente no sería la última, lo que sea que fuera para él. Carmen se puso de pie y comenzó a caminar por la sala. Su mente trabajaba rápidamente, procesando las implicaciones de lo que Sofía le había dicho. Si había dinero escondido en cuentas extranjeras, si había un patrón de engaño que se extendía más allá de su matrimonio.
Entonces las grabaciones que había presentado en el tribunal eran solo la punta del iceberg. Sofía, necesito preguntarte algo muy importante. ¿Estarías dispuesta a repetir lo que me acabas de decir frente a mi abogado? Sofía se quedó en silencio por un momento. ¿Qué significaría eso para mí? Significaría que estarías ayudando a exponer la verdad. Significaría que estarías haciendo lo correcto. ¿Y qué significaría para Rodrigo? Carmen la miró directamente a los ojos. Significaría que finalmente tendría que enfrentar las consecuencias de sus acciones. Todas sus acciones. Sofía se puso de pie también. Carmen, antes de que responda, necesito preguntarte algo. ¿Qué? ¿Por qué estás siendo tan amable conmigo? Después de todo lo que pasó, después de que yo fui parte de la destrucción de tu matrimonio, ¿por qué no me odias? Carmen consideró la pregunta. Era verdad que había esperado odiar a Sofía. Había esperado que la confrontación fuera llena de ira y recriminaciones. Pero en lugar de eso, se encontró sintiendo compasión por esta mujer joven que había sido manipulada tan hábilmente como ella. Porque me doy cuenta de que ambas fuimos víctimas de la misma persona, respondió Carmen finalmente. Y porque creo que las mujeres deberíamos apoyarnos entre nosotras en lugar de destruirnos por hombres que no lo merecen. Sofía sonrió por primera vez desde que había llegado. ¿Sabes qué, Carmen? Creo que eres una mujer mucho más fuerte e inteligente de lo que Rodrigo te dio crédito por ser. Estoy empezando a darme cuenta de eso yo también. ¿Y crees que tu abogado podría ayudarme a protegerme legalmente si decido testificar? Carmen sintió una oleada de esperanza. Estoy segura de que sí. Sofía, si realmente hay más dinero escondido, si realmente hay un patrón de fraude que se extiende más allá de nuestro matrimonio, entonces esto se vuelve mucho más grande que un simple divorcio. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que podríamos estar hablando de fraude fiscal, de lavado de dinero, de violaciones serias de la ley financiera. Y si ese es el caso, entonces las autoridades van a querer toda la ayuda que puedan conseguir. Sofía se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. Carmen, hay una cosa más que quiero decirte. ¿Qué? Gracias por mostrarme quién es realmente Rodrigo antes de que fuera demasiado tarde. Gracias por salvarme de cometer el mismo error que tú cometiste. Carmen sonrió. Gracias por ayudarme a asegurarme de que finalmente pague por lo que hizo. Después de que Sofía se fue, Carmen se quedó sentada en su sala, procesando todo lo que había pasado. En el transcurso de una hora, había ganado una aliada inesperada y había descubierto que la traición de Rodrigo era posiblemente mucho más profunda de lo que había imaginado. Tomó el teléfono y marcó el número de su abogado. Era hora de que el licenciado Vázquez supiera que el caso que pensaba que entendía completamente estaba a punto de volverse mucho más complejo. Licenciado Vázquez, soy Carmen. Necesito verlo urgentemente. Creo que hemos descubierto algo que va a cambiar completamente nuestro caso. Mientras esperaba a que su abogado llegara, Carmen miró por la ventana hacia el jardín que había cuidado con tanto amor durante años. Por primera vez desde que había comenzado toda esta pesadilla, sintió que tenía el control de su propia vida. Y más importante aún, sintió que la justicia, la verdadera justicia, finalmente iba a ser servida. El viernes por la mañana llegó con una niebla espesa que envolvía los edificios del centro de la Ciudad de México como una manta gris. Carmen despertó a las 5 de la madrugada, no por nerviosismo, sino con una claridad mental que no había experimentado en años. Era el día de la audiencia final, el día en que toda la verdad saldría a la luz. Se vistió cuidadosamente, eligiendo un traje azul marino que le daba un aire de autoridad sin ser agresivo. Mientras se maquillaba frente al espejo de su habitación, observó a la mujer que le devolvía la mirada. Ya no era la Carmen quebrada y confundida de hace una semana. Esta mujer tenía fuego en los ojos y determinación en cada línea de su rostro. El licenciado Vázquez la había llamado la noche anterior para confirmar los últimos detalles. La información proporcionada por Sofía había desencadenado una investigación relámpago que había revelado un sistema de fraude financiero que se extendía por años. No solo había cuentas ocultas en las Islas Caimán, sino también propiedades en Miami registradas bajo nombres de empresas fantasma, inversiones en paraísos fiscales,
y un fideicomiso establecido en Suiza que contenía más de $2 millones. Carmen, le había dicho el licenciado por teléfono, esto ya no es solo un caso de divorcio. Hemos alertado a Hacienda y al Ministerio Público. Rodrigo podría estar enfrentando cargos criminales. Ahora, mientras conducía hacia el tribunal a través de las calles matutinas de la capital, Carmen sintió una mezcla de anticipación y justicia poética. Durante 18 años había vivido modestamente, había cuidado cada peso, había contribuido religiosamente a los gastos del hogar, mientras Rodrigo había estado construyendo un imperio financiero secreto con dinero que debería haber sido de ambos. Al llegar al tribunal, Carmen notó inmediatamente la presencia de vehículos adicionales en el estacionamiento. Reconoció el carro del licenciado Vázquez, pero también había otros que no conocía, incluyendo una camioneta negra con placas oficiales que parecía pertenecer a alguna dependencia gubernamental. Dentro del edificio, la escena era notablemente diferente a la de la semana anterior. La sala estaba más llena, con personas que claramente no eran parte del proceso de divorcio original. Carmen identificó a 2 hombres con trajes oscuros que tenían toda la apariencia de ser funcionarios gubernamentales, y a una mujer mayor con portafolios que parecía ser una contadora forense. Sofía ya estaba ahí, sentada en la sección de testigos, vestida conservadoramente con un traje gris. Cuando vio a Carmen, le dirigió una sonrisa nerviosa pero determinada. Durante los últimos 2 días, había trabajado estrechamente con el equipo legal de Carmen, proporcionando detalles específicos sobre conversaciones que había escuchado entre Rodrigo y su madre, documentos que había visto accidentalmente y patrones de comportamiento que ahora cobraban un significado completamente diferente. El licenciado Vázquez se acercó a Carmen con una expresión que mezclaba satisfacción profesional con indignación personal. «Buenos días, Carmen. ¿Está lista para esto?» «Más que lista, licenciado. Llegó toda la documentación que esperábamos. Y más. El equipo forense trabajó toda la noche. Lo que encontraron es extraordinario. Rodrigo no solo ocultó bienes matrimoniales, sino que cometió evasión fiscal durante al menos 10 años. Estamos hablando de millones de pesos en impuestos no pagados». Carmen sintió una extraña calma apoderarse de ella. ¿Y Rodrigo lo sabe? Su abogado recibió toda la documentación a las 6 de la mañana. Me imagino que están en pánico total. Como si hubiera sido invocado por la conversación, Rodrigo entró a la sala acompañado del licenciado Castillo y, sorprendentemente, de un segundo abogado que Carmen no reconocía. Rodrigo se veía terrible. Su usual compostura había desaparecido completamente, reemplazada por la apariencia de un hombre que no había dormido en días. Su traje, aunque caro, estaba arrugado, tenía ojeras profundas, y sus manos temblaban ligeramente mientras hojeaba documentos con desesperación. Lo que más llamó la atención de Carmen fue la ausencia notable de esperanza. Por primera vez en años, Rodrigo había llegado a un evento importante sin su madre a su lado. «¿Dónde está la señora Esperanza?», le preguntó Carmen a su abogado. El licenciado Vázquez sonrió grimly. «Parece que la señora Martínez también está enfrentando sus propios problemas legales. Muchas de las propiedades y cuentas estaban a su nombre. Los investigadores fueron a verla ayer en la tarde». Antes de que Carmen pudiera responder, el juez Herrera entró a la sala. Su expresión era aún más seria que la semana anterior, y llevaba consigo varios folders adicionales que claramente contenían mucho más que documentos de divorcio. «Buenos días», dijo el magistrado, y su voz resonó con una autoridad que hizo que todos en la sala se enderezaran automáticamente. «Antes de proceder con los asuntos matrimoniales, debo informar a todas las partes que este caso ha tomado dimensiones que van más allá del derecho familiar». Miró directamente a Rodrigo. «Señor Martínez, basándose en evidencia presentada a este tribunal y en investigaciones subsecuentes realizadas por las autoridades competentes, usted está siendo formalmente notificado de que el Ministerio Público está iniciando una investigación criminal en su contra por posible evasión fiscal, ocultación de bienes y fraude». Rodrigo se puso de pie abruptamente, y Carmen pudo ver que sus piernas apenas lo sostenían. «Señoría,
Esto es un malentendido. Yo puedo explicar. Señor Martínez, lo interrumpió el juez firmemente. Le sugiero que consulte con sus abogados antes de hacer cualquier declaración. Cualquier cosa que diga aquí puede ser usada en su contra en procedimientos criminales. El nuevo abogado de Rodrigo, un hombre mayor con cabello gris y expresión grave, se puso de pie. Señoría, soy el licenciado Eduardo Ramírez y represento al señor Martínez en los asuntos penales que puedan surgir de esta situación. Mi cliente se acoge a su derecho de guardar silencio. El juez asintió. Muy bien. Sin embargo, los procedimientos de divorcio deben continuar. Y dada la nueva evidencia sobre el verdadero alcance de los bienes matrimoniales, este tribunal debe hacer ajustes significativos a las determinaciones anteriores. Se dirigió hacia la contadora forense. Licenciada Mendoza, ¿puede presentar sus hallazgos al tribunal? La mujer mayor se puso de pie y abrió uno de sus portafolios. Señoría, después de una revisión exhaustiva de los registros financieros disponibles, hemos identificado bienes matrimoniales por un valor total de aproximadamente 47 millones de pesos, de los cuales solo 8 millones fueron declarados inicialmente por el señor Martínez. Un murmullo recorrió la sala. Carmen sintió que se le cortaba la respiración. 47 millones de pesos. Había estado viviendo de manera modesta, preocupándose por gastos menores, mientras Rodrigo había acumulado una fortuna que ella ni siquiera había sospechado que existía. Los bienes incluyen, continuó la licenciada Mendoza, 3 propiedades en Miami, Florida, registradas bajo nombres de empresas constituidas en Delaware, 2 cuentas bancarias en las Islas Caimán con saldos combinados de $1.2 millones, un fideicomiso en Suiza valorado en $2.4 millones, participaciones en 4 empresas registradas en Panamá y diversas inversiones en fondos de inversión internacionales. Carmen miró a Rodrigo, quien se había hundido en su silla y se cubría el rostro con las manos. Este era el hombre que la había hecho sentir culpable por querer comprar libros nuevos, que había cuestionado cada gasto que ella hacía, que había insistido en que debían ser más cuidadosos con el dinero. Además, continuó la contadora, nuestro análisis indica que la construcción de este imperio financiero oculto comenzó aproximadamente 10 años atrás y se aceleró significativamente durante los últimos 5 años, coincidiendo con aumentos en los ingresos del señor Martínez, que nunca fueron reportados apropiadamente a las autoridades fiscales. El juez tomó notas extensas mientras la presentación continuaba. Licenciada Mendoza, ¿cuál es su evaluación sobre la participación de la señora Martínez en estas actividades? Señoría, después de revisar cuidadosamente todos los registros y de entrevistar a la señora Martínez extensamente, es nuestra conclusión profesional que ella no tenía conocimiento de la existencia de estos bienes ocultos. Sus declaraciones de impuestos, su comportamiento financiero personal y su estilo de vida son completamente consistentes con alguien que creía que los ingresos familiares eran únicamente aquellos que fueron declarados oficialmente. Carmen sintió una validación profunda. Durante meses se había preguntado si había sido ciega, si había señales que debería haber notado. Pero incluso los expertos forenses habían concluido que Rodrigo había sido extraordinariamente hábil ocultando sus actividades. El juez se dirigió entonces hacia Sofía. Señorita Herrera, entiendo que usted tiene testimonio relevante para este tribunal. Sofía se puso de pie nerviosamente. Durante los últimos días había trabajado con el equipo legal, preparándose para este momento. Sí, señoría. Proceda. Sofía respiró profundamente antes de comenzar. Señoría, durante mi relación con el señor Martínez, fui testigo de varias conversaciones entre él y su madre sobre estrategias para ocultar dinero y propiedades. En particular, el pasado martes escuché una conversación telefónica donde la señora Esperanza Martínez discutía la transferencia de fondos adicionales a cuentas extranjeras para evitar que fueran descubiertos durante el proceso de divorcio. Carmen observó cómo Rodrigo se desplomaba aún más en su silla. Claramente no había esperado que Sofía testificara en su contra. Además, continuó Sofía, el señor Martínez me mostró documentos relacionados con propiedades en el extranjero que describió como inversiones de seguridad para nuestro futuro.
Me dijo específicamente que había estado moviendo dinero fuera del país durante años para protegerlo de futuras complicaciones legales. El señor Martínez usó específicamente la frase «futuras complicaciones legales», preguntó el juez. Sí, señoría. Y cuando le pregunté qué quería decir con eso, me dijo que había aprendido de otros hombres que era importante proteger los bienes antes de que surgieran problemas matrimoniales. ¿Interpretó usted esto como evidencia de que el señor Martínez había planeado estas acciones desde antes de que surgieran problemas en su matrimonio actual? Sofía miró directamente a Rodrigo antes de responder. Sí, señoría. Me dio la impresión de que esto era algo que había estado planeando durante años, independientemente de cómo se desarrollara su matrimonio con la señora Carmen. El testimonio de Sofía continuó por casi una hora, proporcionando detalles específicos sobre conversaciones, documentos que había visto y admisiones que Rodrigo había hecho pensando que ella era una aliada incondicional. Cada revelación era como otro clavo en el ataúd de la defensa de Rodrigo. Cuando Sofía terminó, el juez se dirigió a los abogados de ambas partes. Caballeros, dado el alcance de la evidencia presentada hoy y las serias implicaciones legales que van más allá de este procedimiento de divorcio, procederé a dictar mi resolución final. Carmen sintió que su corazón se aceleraba. Después de semanas de incertidumbre, finalmente iba a conocer su destino. En el asunto de la división de bienes matrimoniales, comenzó el juez. Este tribunal encuentra que el señor Rodrigo Martínez ocultó deliberada y maliciosamente bienes matrimoniales por un valor de aproximadamente 39 millones de pesos. Esta acción constituye no solo una violación grave de las órdenes de este tribunal, sino también una traición fundamental de la confianza matrimonial. El magistrado pausó para tomar un sorbo de agua antes de continuar. Dado que estos bienes fueron adquiridos durante el matrimonio con ingresos que legalmente pertenecían a ambos cónyuges, y dado que la señora Carmen Martínez no tuvo conocimiento ni participación en su ocultación, este tribunal ordena que el 70% de todos los bienes matrimoniales sea otorgado a la señora Carmen Delgado de Martínez. Carmen sintió que el mundo giraba a su alrededor. ¿70%? Había esperado, en el mejor de los casos, recibir la mitad tradicional, pero el juez estaba otorgándole casi 3/4 partes de un patrimonio que era mucho más vasto de lo que había imaginado. Además, continuó el juez, dada la evidencia de manipulación emocional, engaño deliberado y la crueldad demostrada en las grabaciones presentadas, este tribunal también otorga a la señora Martínez una compensación adicional de 2 millones de pesos por daño moral. Rodrigo finalmente levantó la cabeza, su rostro una máscara de shock y desesperación. Señoría, esto es injusto. Yo trabajé por ese dinero. El juez lo miró con una expresión que podría haber congelado el infierno. Señor Martínez, usted trabajó por ese dinero usando recursos, contactos y oportunidades que fueron posibles gracias al apoyo de su esposa durante 18 años. Más importante aún, usted lo hizo mientras engañaba deliberadamente a la persona que más confiaba en usted. La injusticia, señor, fue cometida por usted, no por este tribunal. El magistrado cerró el expediente principal y tomó otro folder. Ahora, en cuanto a los aspectos criminales de este caso, debo informar que todos los documentos y testimonios presentados hoy han sido compartidos con las autoridades apropiadas. El Ministerio Público estará presentando cargos formales contra el señor Martínez y la señora Esperanza Martínez por evasión fiscal, fraude y lavado de dinero. Se dirigió directamente a Rodrigo. Señor Martínez, usted tiene el derecho de permanecer en silencio, pero debe entender que los bienes identificados en esta investigación están ahora bajo embargo preventivo mientras se resuelven los asuntos criminales. Carmen observó cómo Rodrigo se desplomaba completamente. En el transcurso de una semana, había pasado de ser un ejecutivo exitoso con una nueva vida planificada a ser un criminal enfrentando años en prisión y la pérdida de casi todo lo que había construido. Finalmente, dijo el juez poniéndose de pie, quiero dirigirme directamente a la señora Carmen Martínez. Carmen se puso de pie automáticamente, su corazón latiendo con fuerza. Señora Martínez, durante mis 30 años en este tribunal,
He visto muchas víctimas de engaño matrimonial, pero rara vez he visto a alguien enfrentar traiciones tan elaboradas con la dignidad, la inteligencia y la valentía que usted ha demostrado. Su decisión de buscar la verdad, sin importar lo dolorosa que pudiera ser, no solo le ha servido a usted, sino que ha expuesto crímenes que afectan a toda la sociedad. Carmen sintió lágrimas en sus ojos, pero estas eran lágrimas de alivio y validación, no de dolor. El divorcio queda decretado a partir de hoy, concluyó el juez. Señora Carmen Delgado, usted es libre de reconstruir su vida con la seguridad económica que siempre mereció y con el conocimiento de que la justicia ha sido servida. Cuando el juez salió de la sala, Carmen se quedó de pie por un momento, absorbiendo completamente lo que había sucedido. Rodrigo y sus abogados salieron rápidamente, claramente ansiosos por escapar de la situación lo más pronto posible. Los funcionarios gubernamentales se agruparon, discutiendo los próximos pasos en la investigación criminal. Sofía se acercó a Carmen. ¿Cómo te sientes? Carmen la miró y sonrió. Me siento libre. Por primera vez en años, me siento completamente libre. ¿Y qué vas a hacer ahora? Carmen consideró la pregunta. Tenía 42 años, más dinero del que había soñado tener, y toda una vida por delante para vivirla según sus propios términos. Primero, dijo, voy a llamar a mi hermana y contarle todo. Luego, voy a ir a casa. Voy a poner música muy fuerte y voy a cocinar algo delicioso solo porque se me antoja. Y después voy a planear el resto de mi vida. ¿Y Rodrigo? Carmen miró hacia la puerta por donde había salido su ex esposo. Rodrigo tendrá que enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Eso ya no es mi problema. Se dirigió hacia Sofía. ¿Y tú qué vas a hacer? Sofía sonrió con una determinación que Carmen reconoció en sí misma. Voy a terminar mi carrera universitaria que dejé por él. Voy a concentrarme en construir mi propia vida, independiente de cualquier hombre, y voy a asegurarme de nunca volver a ser tan ingenua. Me parece un plan excelente. Mientras salían juntas del tribunal, Carmen se dio cuenta de que había ganado algo más que justicia económica. Había recuperado su autoestima, había encontrado su voz, y había descubierto que era mucho más fuerte de lo que había creído. El sol había salido completamente, quemando la niebla matutina y bañando la Ciudad de México en una luz dorada. Carmen respiró profundamente el aire fresco y sintió que estaba respirando libremente por primera vez en años. Su teléfono sonó. Era Patricia. ¿Carmen? ¿Cómo fue? He estado esperando tu llamada toda la mañana. Carmen sonrió mientras caminaba hacia su carro. Pati, siéntate porque esto va a tomar un rato de contar, pero la versión corta es que gané. Gané todo. Lo sabía. Sabía que ese miserable iba a pagar por lo que te hizo. Pati no solo pagó por lo que me hizo a mí, va a pagar por años de crímenes que ni siquiera sabía que había cometido. Mientras conducía de regreso a su casa, no la de ellos, Carmen pensó en todos los años que había vivido sintiéndose pequeña, inadecuada, culpable de no ser la esposa perfecta que Rodrigo aparentaba merecer. Ahora entendía que nunca había sido sobre ella. Había sido sobre él, sobre su necesidad de control, sobre su incapacidad de ver a las mujeres como seres humanos completos en lugar de accesorios para su vida. Pero eso había terminado. Carmen Delgado había recuperado no solo su nombre de soltera, sino también su identidad, su poder y su futuro. Y mientras estacionaba en la entrada de su hermosa casa en La Condesa, supo con absoluta certeza que los mejores años de su vida apenas estaban comenzando. El marido había llegado al tribunal con su amante y su madre aplaudiendo, pensando que iban a humillar a una mujer quebrada. En cambio, se habían encontrado con una mujer que había encontrado su fuerza, había reunido la evidencia y había convertido su momento de mayor vulnerabilidad en su victoria más completa. La grabación de Carmen no solo había dejado a todos mudos en el tribunal, había cambiado su vida para siempre y había asegurado que la justicia, finalmente, fuera servida. Y así termina esta increíble historia de justicia y redención. ¿Qué te pareció el desenlace de Carmen? ¿Esperabas que Rodrigo hubiera ocultado tanto dinero?
¿Y qué opinas de la transformación de Sofía, de enemiga a aliada? Déjanos tu opinión en los comentarios. Queremos saber qué parte de la historia te impactó más y si crees que Carmen tomó las decisiones correctas. Si esta historia te mantuvo al borde de tu asiento y quieres seguir viendo más historias como esta, no olvides darle like a este video y suscribirte a nuestro canal. Así no te perderás ninguna de nuestras próximas historias llenas de drama, justicia y lecciones de vida. Activa la campanita de notificaciones para ser el primero en enterarte cuando subamos nuevos videos. ¿Conoces alguna historia similar? ¿O tienes alguna sugerencia para nuestro próximo video? Compártela en los comentarios. Tu historia podría ser la próxima que contemos. Gracias por acompañarnos hasta el final y nos vemos en el próximo video.